presentando. Yo soy Juan Vázquez, soy neurólogo del Hospital La Fe, para los que no hayáis estado a primera hora. Me dedico a la enfermedad de motoneurona y trabajo con pacientes adultos con AME. Creo que Miguel Ángel ha hecho un muy buen resumen del escenario terapéutico y la importancia de la proteína SMN, pero como también ha comentado, pues tenemos otros problemas más allá de la proteína SMN y posiblemente más allá de la motoneurona en pacientes con AME, y esto es lo que vamos a intentar abordar. Yo voy a hablar de la placa, de la unión neuromuscular, de la placa motora, y os voy a hablar de la fatiga, que es un síntoma súper frecuente en enfermedades neurológicas y también muy frecuente en la AME. Vamos a revisar brevemente qué es la fatiga, qué opciones terapéuticas tenemos para ella. Voy a ser bastante rápido porque así luego tenemos tiempo para el debate. Bien, se ha desconfigurado esto bastante. Uno de los problemas que tenemos para abordar el tema de la fatiga es que hay mucha confusión sobre lo que es la fatiga, porque hay muchos tipos de fatiga y no todo el mundo utilizamos ese concepto para referirnos a lo mismo. Y hay una cuestión que sí que me gustaría que quede clara después de la charla de hoy, es diferenciar la fatiga de la fatigabilidad. La fatigabilidad es un tipo de fatiga, ¿vale? Este esquema así en inglés tan complejo es un poco para explicar, ¿no?, estas diferencias entre lo que sería la fatiga física y la fatigabilidad. Vale, que esto está, es que no... Eso no funciona, pero esto sí que diferente. Ah, vale. Bien, la fatiga es un síntoma muy inespecífico que puede tener un origen muy diverso. Antes se ha acercado una familia, ¿no?, con un afectado de AME, adolescente, que si podía tomar bebidas energéticas porque estaba muy cansado siempre. Bien, eso es fatiga, y la fatiga en la adolescencia es normal en pacientes con AME y en pacientes sin AME. Los que tengáis niños o adolescentes sin AME sabréis que también duermen mucho, que siempre se están quejando de estar cansados. La fatiga puede tener causas muy diversas, puede tener un origen emocional. Cuando estamos tristes, cuando estamos estresados, estamos más cansados. Cuando dormimos mal, estamos más cansados. Si respiramos mal y sube el carbónico, vamos a estar cansados. Es decir, hay un montón de factores que influyen que producen este síntoma, ¿no?, inespecífico de la fatiga. Y esto es importante diferenciarlo de lo que sería la fatiga física y la fatigabilidad. La fatiga física estaría más relacionado, digamos que eliminaríamos esos factores psicológicos que tienen que ver con el cansancio y nos centraríamos solo en los aspectos más físicos de la fatiga. Aquellas, digamos, limitaciones que nos impiden hacer algunas actividades o mantener algunas actividades en el tiempo porque nos cansamos físicamente, no nos cansamos de la respiración, no es que nos tengamos... que nos aburramos y entonces necesitemos cambiar de actividad, sino que físicamente no podemos, ¿no? Y dentro de la fatiga física pues estaría la fatigabilidad, que es el fenómeno que ya es más específico de la AME y de otras enfermedades neuromusculares y que por lo tanto es el que a nosotros nos tiene que interesar más, no porque no sean importantes las otras, sino porque esta es la fatiga inespecífica o la fatiga física que no está relacionada con la AME, no va a mejorar con tratamientos que puedan actuar sobre la fisiopatología de la AME o sobre la unión neuromuscular. Esto necesitará otro tipo de abordajes y probablemente mucho más multidisciplinares y no tan médicos, más psicosociales, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos a centrar en la fatigabilidad y dentro de la fatigabilidad pues es importante, tenemos dos formas de explorarla. Uno que sería la fatigabilidad de performance, de
no sé cómo lo he traducido más adelante, como la fatigabilidad que tenemos para realizar actividades, y esto hay una serie de pruebas que podemos hacer con los fisioterapeutas, por ejemplo, el test de los 6 minutos, o el 9-hole peg test, o hay una serie de pruebas que podemos hacer para medir el rendimiento, era la palabra. Si existe una fatigabilidad, es decir, un decremento en el rendimiento cuando empezamos una actividad y la sostenemos en el tiempo, si cada vez la estamos haciendo peor, ¿vale? Y luego estaría el tema de la fatigabilidad percibida. Esto es digamos, objetivable, porque lo podemos ver con estas pruebas que os he dicho, que hacemos con los fisioterapeutas, pero también lo podemos ver con el electromiograma, con algunas pruebas que hacemos en el electromiograma. Podemos ver si efectivamente hay un decremento en esa función de la unión neuromuscular, y la fatigabilidad percibida sería, se centraría en este mismo aspecto de la reducción en la capacidad de mantener una acción, pero reportada por el paciente, ¿de acuerdo? Bien, esta tabla básicamente pues nos resume un poco lo que ya os he comentado, la diferencia entre la fatiga, que es siempre percibida, y la fatigabilidad, que aunque tiene un aspecto percibido, ese aspecto percibido se correlaciona mucho mejor con lo que podemos ver en las pruebas cuando hacemos las pruebas a los pacientes. ¿Por qué? Porque esta fatigabilidad de rendimiento depende de esa conexión entre la neurona y el músculo, que no funciona bien en los pacientes con AME. El músculo se contrae porque hay una liberación de un neurotransmisor que es acetilcolina por parte de la neurona, y eso es lo que le da la señal al músculo de contraerse. Si la neurona no funciona bien, esa liberación de neurotransmisores puede no funcionar bien o puede agotarse antes de tiempo, y eso es lo que va a producir esta fatigabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, puede, y de hecho los estudios nos demuestran que no hay una relación entre la fatiga y la fatigabilidad. Una persona puede estar muy cansada y no tener ninguna fatigabilidad. Y como os digo, el abordaje debe ser distinto, y en este caso yo me voy a centrar más en la fatigabilidad, que es lo que realmente podemos nosotros mejorar con algunos tratamientos. Vale. Bueno, pues esto sería un poco qué es lo que ocurre con la fatigabilidad de rendimiento en la atrofia muscular espinal. Los estudios dicen que entre el 50 y el 70%, yo creo que está más cerca del 70 que del 50, entre el 50 y el 70% de los pacientes con AME van a tener este fenómeno de fatigabilidad, esta reducción en el rendimiento en las pruebas físicas o neurofisiológicas. ¿De acuerdo? Y sabemos por los estudios que es un fenómeno que sí que depende de la muerte de las motoneuronas, es decir, la fatigabilidad ocurre en aquellas zonas del organismo, ocurre en aquellos músculos donde el paciente ha perdido motoneuronas, no ocurre en los músculos donde no ha perdido motoneuronas, pero donde ha perdido muchas motoneuronas no va a haber fatigabilidad porque ya no hay función muscular, ¿vale? O sea que tiene que estar pues, en ese momento en el que hay una afectación, una pérdida de motoneuronas, pero no lo suficiente como para que no pueda mantener una actividad, ¿de acuerdo? Entonces sí se relaciona con la pérdida de motoneuronas, pero sabemos que hay otros factores implicados, porque no es que los pacientes más graves sean los que más fatigabilidad tienen, no necesariamente, ¿vale? Y sabemos que es independiente de la edad del paciente, del sexo o del número de copias de SMN2. O sea que hay otros factores distintos a la proteína SMN que tienen que ver con ese fenómeno de fatigabilidad. En este sentido, bueno, quería comentar brevemente el cuestionario de Fundame, porque Fundame ha sido uno de los primeros grupos que ha estado trabajando la fatigabilidad percibida por el paciente. Hay muy poquitos cuestionarios que aborden la fatigabilidad, no la fatiga. Que aborden la fatiga hay muchos, pero que aborden este fenómeno tan específico y desde la perspectiva del paciente hay muy pocos trabajos, y Fundame pues, ha sido uno de los pioneros en esto, con un cuestionario que elaboró de 17 ítems que abordaban tanto la fatiga física como la fatigabilidad percibida.
y que nosotros hemos trabajado con ese cuestionario analizando los resultados que muchos de vosotros habéis rellenado en el registro de Cuidame sobre los síntomas que tenéis, y hemos comprobado que efectivamente, como decían otros estudios que no hablaban tanto de la fatigabilidad percibida, sino de la fatigabilidad de rendimiento, o sea que se hacían haciendo pruebas a los pacientes en la consulta, nos hemos encontrado pues más o menos los mismos datos, que entre el 50 y el 70% de los pacientes van a tener síntomas de fatigabilidad percibida y de fatiga física, y que dependiendo del fenotipo del paciente, pues los aspectos de la vida diaria que se van a ver afectados pues van a ser diferentes, ¿no? Como veis aquí, pues en los pacientes que son capaces de caminar, el principal problema es que pueden hacer sobreesfuerzos, y esos sobreesfuerzos les pueden repercutir al día siguiente, que va a ser un aspecto que no va a aparecer, por ejemplo, en los pacientes que no pueden caminar o que no pueden mantenerse sentados de forma independiente, en los cuales va a ser mucho más prevalente o más problemática la fatigabilidad que aparece en las pequeñas actividades de la vida diaria. Bien. Bueno, esto es un poco destacar lo mismo, lo frecuente que es la fatigabilidad y cómo, pues según el tipo de paciente, pues lógicamente lo relevante va a estar en un área distinta. En los pacientes que pueden caminar, la fatigabilidad, su principal problema va a ser de miembros inferiores. En los que pueden mantenerse sentados van a ser los miembros superiores los que más frecuentemente van a mostrar esta fatigabilidad, y lo mismo ocurrirá con los non-sitters, los que no se pueden mantener sentados. Bien, ¿qué opciones terapéuticas tenemos para la fatigabilidad? Bueno, lo primero es explorar bien al paciente y ver si lo que nos está contando es fatiga o es fatigabilidad, ¿de acuerdo? Porque muchas veces la fatiga va a estar relacionada con factores desencadenantes, pueden ser fármacos, puede ser falta de sueño, puede ser infecciones que tienen un fácil tratamiento, que es retirar o curar esas infecciones, etcétera, ¿de acuerdo? El entrenamiento puede ayudar también, la rehabilitación, el ir al gimnasio sin machacarse, pero sí el mantener una rutina de actividad física puede ayudar a mejorar la fatigabilidad. Y luego vendrá Jenis a hablarnos de la estimulación electromagnética, y hay datos, porque la fisiopatología de la fatigabilidad parece que tiene que ver también con el input sensitivo que se recibe, pues esta podría ser también quizá una opción no farmacológica, pero que todavía no se ha estudiado. De las opciones farmacológicas, la más conocida probablemente por todos vosotros es el salbutamol, ¿de acuerdo? El salbutamol, sabéis que es un fármaco que se utiliza desde hace muchos años en la AME, y se ha utilizado, pues siempre ha existido la duda de si realmente salbutamol actuaba sobre la proteína SMN o no, porque hay datos que indican que sí, pero realmente tenemos que pensar que no atraviesa la barrera hematoencefálica, con lo cual es muy poco probable que su eficacia derive de su efecto sobre la proteína SMN. Es mucho más probable que salbutamol funcione porque mejora la fatigabilidad, ¿vale? Y de hecho sabemos que el salbutamol actúa, fijaos, esto es la unión entre la motoneurona y el músculo. Como os he dicho, la neurona libera acetilcolina, que es ese neurotransmisor, que es el que manda la señal al músculo que se contraiga. Por lo tanto, hay tres elementos importantes. Uno es el presináptico, que es el final de la neurona, donde están las vesículas. El otro sería la hendidura sináptica, que es donde se liberan las vesículas, y el otro, el postsináptico, que es esa membrana del músculo donde hay un receptor que recibe la señal y la transmite al músculo. Bien, salbutamol actuaría a este nivel del receptor, ¿de acuerdo? Estabilizando de alguna forma el receptor o haciéndolo más sensible al efecto de la acetilcolina. Esto lo sabemos, y de hecho salbutamol no se utiliza únicamente en la AME, se utiliza en muchas enfermedades neuromusculares donde hay problemas también entre la conexión entre el nervio y el músculo. Por lo tanto,
Salbutamol puede ser eficaz para mejorar la fatigabilidad. Esto se ha demostrado en varios estudios, tanto en las pruebas de 6 minutos como con estudios neurofisiológicos de estimulación repetitiva, y todos los que trabajamos con salbutamol vemos también, y los pacientes que tomáis salbutamol percibís también esa respuesta. O sea que es un fármaco que puede ser realmente eficaz en algunos pacientes, pero no en todos. Primero, tiene que cumplirse que el paciente tenga fatigabilidad y no fatiga, y segundo, luego hay pacientes con fatigabilidad que no van a responder a salbutamol y solo van a hacer a otros tratamientos. La segunda opción sería la piridostigmina. La piridostigmina actúa de una forma ligeramente distinta, actuaría en la hendidura sináptica y lo que hace es disminuir la degradación de acetilcolina, de forma que, aunque se libere poca cantidad de acetilcolina, esa va a estar más tiempo en la hendidura sináptica y por lo tanto va a actuar mejor, va a actuar más. Con la misma cantidad vamos a tener más efecto. Y de nuevo, la piridostigmina, hay estudios, ensayos clínicos que demuestran que mejora tanto la fatigabilidad percibida como la fatigabilidad de rendimiento, ¿vale? En hasta el 75% de los pacientes, con lo cual puede ser un fármaco muy eficaz. Y el tercer fármaco sería la 3,4-diaminopiridina, que esta actuaría presinápticamente, actuaría a nivel de unos receptores, de unos canales que hay aquí, facilitando la liberación de neurotransmisor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, veis que cada una de ellas actúa además sobre un sitio distinto, con lo cual potencialmente podrían combinarse y tener una eficacia combinada superior a la que tienen de forma independiente. Sobre la 3,4-diaminopiridina solo hay un estudio, y es un estudio pequeño, con pocos pacientes. Entonces, la verdad es que en la práctica clínica yo no la uso, es un estudio además bastante reciente, y como tenemos otras dos opciones que funcionan muy bien, yo no tengo experiencia con ella. Pero como os digo, salbutamol y piridostigmina son dos tratamientos sencillos, con pocos efectos secundarios leves, que además son transitorios, si se retira la medicación desaparecen, y que pueden mejorar considerablemente en algunos pacientes la fatigabilidad, y que eventualmente se pueden combinar. Si ellos por separado no consiguen controlar la fatigabilidad, podemos también combinar en algunos pacientes. Bien, y luego, ¿qué pasa con los tratamientos modificadores del curso, nusinersen y risdiplam? Pues que actúan sobre la proteína SMN. Hay muy pocos estudios, pero los pocos estudios que hay sobre nusinersen, hay estudios que dicen que puede mejorar la fatiga, pero en realidad no está mejorando la fatigabilidad. Los estudios que se han centrado en medir la fatigabilidad no encuentran unas mejorías claras ni en las pruebas que hacemos físicas ni en las pruebas electrofisiológicas, ¿de acuerdo? Pero es cierto que algunos pacientes sí que nos cuentan que mejoran algunos síntomas de la fatiga. La experiencia mía personal de risdiplam no hay estudios. Yo sí tengo la experiencia de muchos pacientes que nos cuentan que mejora esa fatiga o la fatigabilidad percibida, pero no tenemos datos publicados que nos digan si realmente mejora la fatigabilidad de rendimiento o estamos mejorando por otros mecanismos más bien la fatiga, ¿de acuerdo? Y termino ya con medicaciones a estudio. Actualmente hay un fármaco que está siendo estudiado en un ensayo clínico, que es el NMD 670. Es un fármaco que actuaría sobre un canal que hay a nivel del músculo, postsináptico, por lo tanto, ahí lo estoy marcando, ahí, actuaría ahí, y facilita la despolarización del músculo, es decir, facilita que cuando al músculo le llegue acetilcolina, el músculo se contraiga, ¿de acuerdo? Es un fármaco que ya ha demostrado que funciona bien en una enfermedad neuromuscular, que es la miastenia, que es la enfermedad de la placa motora por excelencia. Es una enfermedad en la que se afecta la placa motora esencialmente, y para la cual utilizamos el mestinón desde hace muchísimos años. Entonces, bien, este fármaco ha demostrado ya en un ensayo clínico que funciona en esa enfermedad, ahora se está estudiando en la AME.
en un ensayo clínico que creo que se está realizando, bueno, se realiza en la FE y también creo que en el Vall d'Hebron y en La Paz, ¿no? Miguel Ángel, ¿lo tenéis, no? En Madrid no sé si hay un centro, pero en Barcelona. Bueno, en Barcelona y en Valencia seguro. ¿Eh? ¿En Donosti? Vale, en Donosti también. Bien, pueden entrar pacientes mayores de 18... Es bastante restringido, o sea, pueden entrar muy pocos pacientes, en realidad. Pacientes mayores de 18 años que puedan caminar 50 metros sin apoyo y que tengan un índice de masa corporal entre 19 y 35, o sea, que no sean muy obesos ni tampoco demasiado delgados. Es un ensayo clínico fase 2, esto quiere decir que el ensayo es un ensayo corto con un número relativamente reducido de pacientes, ¿de acuerdo? Y en el ensayo lo que se va a hacer en la práctica es, durante un mes los pacientes toman medicación o placebo, ni los pacientes ni nosotros sabemos quién está tomando medicación y quién placebo. Luego se deja un periodo de una semana de lavado y se cambia. Los que tomaban medicación pasan a tomar placebo, los que tomaban placebo pasan a tomar medicación. Así están otro mes y luego termina el ensayo y se deja la medicación. Evidentemente, cualquier beneficio que pueda obtener el paciente va a ser transitorio porque esto es un ensayo clínico para ver si la medicación funciona. No existe la posibilidad de luego continuar tomándola si te ha ido bien, ¿vale? Pero bueno, es importante participar en ensayos porque es lo que nos permite saber si los fármacos funcionan y, por lo tanto, poder luego, si demostramos que funcionan, pues ya que estén disponibles para todos los pacientes. Y nada más, esto es lo que quería comentar. Ah, no, me faltaban las conclusiones. Me faltaban las conclusiones, perdón. Quiero que quede muy claro que la fatiga es un fenómeno complejo y multidimensional, ¿vale? Que la fatigabilidad es muy frecuente en la AME, que está relacionado con los problemas que tiene la motoneurona, pero no solamente con la pérdida de motoneuronas, y que existen tratamientos eficaces. Esto no sé por qué no me aparece, pero existen tratamientos eficaces, se puede tratar, ¿de acuerdo? Gracias.